Sura del Hierro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, y Él es el poderoso, el sabio. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra. Da la vida y da la muerte, y es poderoso sobre todas las cosas. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Es el primero y el último, el manifiesto y el oculto, y es conocedor de todas las cosas. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días, y a continuación se asentó en el trono. Conoce lo que entra en el seno de la tierra y lo que sale de ella, lo que cae del cielo y lo que a él asciende, y está con vosotros donde quiera que estéis. Alá ve lo que hacéis. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra, y a Alá regresan los asuntos. Hace que la noche penetre en el día y que el día penetre en la noche, y es el conocedor de lo que encierran los pechos. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Creed en Alá y en su mensajero, y gastad de aquello que ha delegado en vosotros, porque los que de vosotros crean y den con generosidad tendrán una enorme recompensa. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ¿Cómo es que no creéis en Alá cuando el mensajero os está llamando a que creáis en vuestro Señor y tiene vuestro compromiso si sois creyentes? هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Él es quien hace descender sobre su siervo signos clarificadores para sacaros de las tinieblas a la luz. Alá es indulgente y compasivo con vosotros. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ¿Y cómo es que no gastáis en el camino de Alá, cuando a Alá le pertenece la herencia de los cielos y la tierra? ¿No son iguales los que de vosotros gastaron antes de la conquista y combatieron? Pues estos tienen el mayor grado y los que gastaron después y combatieron. A ambos, Alá les ha prometido lo más hermoso. Alá sabe perfectamente lo que hacéis. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ¿Quién le hará a Alá un hermoso préstamo para que se lo multiplique y obtenga una generosa recompensa? يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. El día en que veas a los creyentes y a las creyentes, y su luz mostrándose por delante de ellos y a su derecha. Hoy, vuestras buenas nuevas son jardines por cuyo suelo corren los ríos, en los que serán inmortales. Ese es el inmenso triunfo. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. El día en que los hipócritas y las hipócritas les digan a los que creyeron: esperad que nos podamos iluminar con vuestra luz. Se les dirá: volveos sobre vuestros pasos y buscad una luz. Y quedarán separados por un muro que tendrá una puerta tras la cual habrá misericordia, mientras que fuera, ante ella, estará el castigo. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Los llamarán: ¿acaso no estuvimos con vosotros? Dirán: no. Por el contrario, os traicionasteis a vosotros mismos, estuvisteis esperando y dudasteis, y las falsas esperanzas os sedujeron hasta que llegó la orden de Alá. Os engañó el seductor, apartándoos de Alá. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Así pues, hoy no se os aceptará ningún rescate, como tampoco se les aceptará a los que se negaron a creer. Vuestro refugio será el fuego, Él se encargará de vosotros. ¡Qué mal lugar de destino! أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ¿Acaso no les ha llegado a los que creen el momento de que sus corazones se sometan al recuerdo de Alá y a lo que ha descendido de la verdad, y no sean como aquellos a los que se les dio el libro anteriormente, cuyo tiempo fue largo y sus corazones se endurecieron, estando muchos de ellos descarriados? اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Sabed que Alá vivifica la tierra después de muerta. Os hacemos claros los signos para que podáis entender. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. A los que den y a las que den con generosidad y le hagan a Alá un hermoso préstamo, este les será multiplicado y tendrán una generosa recompensa. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Y los que creen en Alá y en su mensajero, esos son los veraces y los que dan testimonio ante su Señor. Tendrán su recompensa y su luz. Pero los que se niegan a creer y niegan la verdad de nuestros signos, esos son los compañeros del infierno. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sabed que la vida del mundo es en realidad juego y distracción, así como apariencia, jactancia entre vosotros y rivalidad en riqueza e hijos. Es como una lluvia que admira a los sembradores por las plantas que genera, pero que después se secan y las ves amarillentas hasta convertirse en desecho. En la última vida habrá un duro castigo y también perdón de Alá y beneplácito. La vida del mundo no es más que el disfrute del engaño. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Tomad delantera hacia un perdón de vuestro Señor y un jardín cuya anchura son los cielos y la tierra, que ha sido preparado para los que crean en Alá y en su mensajero. Ese es el favor de Alá, que da a quien quiere. Y Alá es dueño del inmenso favor.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. No hay nada que ocurra en la tierra o en vosotros mismos sin que esté en un libro antes de que lo hayamos causado. Eso es fácil para Alá. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Para que no os desesperéis por lo que perdáis, ni os alegréis, arrogantes por lo que os da. Alá no ama al que se vanagloria o es jactancioso. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Esos que escatiman y conminan a la gente a la tacañería. Y quien se desentienda, Alá es rico, es sí mismo alabado. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Y así fue como enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas claras e hicimos descender con ellos el libro y la balanza para que los hombres pudieran establecer la equidad. E hicimos descender el hierro, que encierra tanto un gran poder de agresión como utilidad para los hombres. Y para que Alá supiera quiénes, sin verlo, le ayudaban a él y a sus mensajeros. Es cierto que Alá es fuerte, irresistible. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Y así fue como enviamos a Noé y a Abraham y pusimos en su descendencia la profecía y el libro. Entre ellos, los hubo que siguieron la guía, pero fueron muchos los que se desviaron. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Luego, a continuación de ellos, hicimos que vinieran nuestros mensajeros e hicimos venir a Jesús, el Hijo de María, al que le dimos el Evangelio, y pusimos en los corazones de los que le siguieron piedad, misericordia y el monacato,
novedad que ellos instituyeron sin que se lo hubiéramos prescrito, buscando únicamente el beneplácito de Alá. Pero no lo cumplieron como debía ser cumplido. A los que de ellos creyeron les daremos su recompensa, pero son muchos los perdidos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Vosotros que creéis, temed a Alá y creed en su mensajero, y os dará de su misericordia doblemente. Os conferirá una luz con la que caminaréis y os perdonará. Alá es perdonador, compasivo. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Para que la gente del libro sepa que no tiene ningún poder sobre el favor de Alá, sino que el favor está en las manos de Alá, y Él lo da a quien quiere. Alá es dueño del inmenso favor.